muy poco, cerca de una semana y media para el inicio oficial del año escolar, y las autoridades están entregando recomendaciones para la utilización del transporte escolar. Algunas de ellas también, me imagino, están relacionadas con la pandemia. Max Frick, ¿tú nos cuentas? Hola Karina, muy buenos días. Sí, prácticamente con el pic de la pandemia ya nos habíamos olvidado de lo que se nos venía en marzo. El 2 de marzo es el inicio oficial de las clases y miren, Rodrigo Sáez les va a mostrar algo que es habitual para los padres y apoderados, que es el transporte escolar de sus hijos. Claro, con la pandemia han cambiado algunas modificaciones, pero hay que recordar las más importantes, que son las de seguridad, y para ello estamos con la general Marcela González Casas Cordero de Tránsito y Carreteras. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar acá presente. Estamos en la Fiat de Carabineros en este minuto y con dos furgones escolares que tempranamente, incluso con un pasajero, ya estamos... un extra, un modelo. Un modelo, un extra, sí, nieto parece. Bueno, general, que nos cuente un poquito cuáles son las normas obligatorias que deben cumplir los transportes escolares y que deben exigir los padres a la hora de contratar este servicio. Así es, bueno, nos estamos adelantando un poco, ¿cierto?, a este masivo ingreso de los alumnos al colegio, y recordar que el transporte escolar es bastante importante, puesto que padres y apoderados tienen que escoger, ¿cierto?, quién va a ser el que va a transportar a sus hijos, y ese transportista asume muchas responsabilidades, y por eso el decreto 38 indica varias exigencias para los transportes escolares. Una de las más importantes para los apoderados es que este debe estar registrado, ¿cierto?, en el Registro Nacional de Transportistas Escolares. Una copia de ese registro, ¿cierto?, de ese certificado debe ser entregado a los colegios, ¿cierto?, y también a los apoderados. Hay algo que le interesa mucho siempre a los padres, que es el sistema de seguridad. ¿Cómo funciona el cinturón de seguridad de los transportes escolares y qué deben exigir? Sí, bueno, todos los vehículos sobre el año 2007 obligatoriamente tienen que contar con cinturón de seguridad para todos los pasajeros de los transportes, ¿ya? Otra cosa muy importante es que los conductores deben contar con una licencia profesional A1, ¿cierto? Y cuando son antiguas, y las actuales, ¿cierto?, tiene que ser la licencia A3. Decían también que, por ejemplo, un menor de 12 años no puede ir en la parte delantera, sino que ahí debe ir una suerte de auxiliar, que eso también es obligatorio, que tiene que estar encargado de vigilar a los niños. Exacto, sí, hay dos situaciones respecto de eso. Ningún niño menor de 12 años puede ir en la parte delantera del vehículo. Y respecto al acompañante, que es obligatorio, es solamente cuando sobre 5 niños, ¿cierto?, preescolares van en el furgón, ya obligatoriamente el transporte escolar debe ir con una persona auxiliar, ¿cierto?, que apoye en cada una de las bajadas de estos escolares. Ahora, hay otras medidas de seguridad importantes, como lo son, es que la obligatoriedad de que el furgón escolar sea amarillo y blanco cuando es sobre 3.860 kilos el vehículo. Pero lo más importante es que es amarillo, tiene que ser visible, tiene que tener, ¿cierto?, un triángulo, letrero como triángulo que diga escolares, o en las ventanas decir escolar, tiene que tener, ¿cierto?, una luz estroboscópica. Eso es una suerte de baliza. Es una suerte de baliza, ¿cierto? O si no, también se puede reemplazar por winchas reflectantes, ¿cierto?, que van en la parte de las ventanas. Ahora, todas estas medidas de seguridad, el decreto 38, la verdad es que lo que hace es que las personas, ¿cierto?, puedan contratar un servicio de transporte escolar y tener la tranquilidad de que hay una fiscalización, hay una tranquilidad de que si estas personas tienen y cuentan con este registro nacional de transporte escolar, está cumpliendo con todas las medidas de seguridad que se han pensado para transportar a sus hijos, lo más preciado. General, y con respecto a las medidas de la pandemia, ¿qué van a haber? ¿Van a haber disposiciones de aforo al interior de los vehículos? ¿Se van a hacer controles tal vez de PCR, antígenos? ¿Qué se puede esperar? Hasta el momento lo que hay ahora, ¿cierto? Y porque se está propiciando de que los niños vuelvan al colegio, ¿cierto?,
¿cierto?, partan y aprendamos un poco a vivir con la pandemia. La exigencia va a ser el uso obligatorio de mascarilla en el interior de los vehículos. Hasta el momento no han salido medidas específicas de aforo, sino que la revisión técnica de cada vehículo transporte escolar, ¿cierto?, indica cuál es la capacidad máxima de pasajeros. En cuanto a pandemia, nos vamos a... o sea, obviamente que hay una sanitización y todo eso, esto es una preocupación del transportista. ¿Y eso quién lo tiene que fiscalizar, el colegio? No, yo creo que aquí hay que pensar de que, claro, tenemos el decreto 38 que obliga a los transportes escolares a cumplir con esta normativa. Respecto de las medidas sanitarias, cada transportista asume esa responsabilidad y son también los padres y apoderados que también tendrán que estar constantemente viendo que la empresa que contrataron esté cumpliendo con las mínimas medidas de seguridad, que es, en este caso, es solamente el uso obligatorio de mascarilla en el interior. Imagino que el caso de contagio será el protocolo habitual, un aislamiento preventivo, toma de PCR. Exactamente, o sea, en este minuto las medidas sanitarias que existen, ¿cierto?, tienen que ver con los aforos, pero no está especificado específicamente a lo que se refiere a los transportes escolares, solamente el uso de mascarilla. Perfecto, le agradezco. Tenemos que empezar a aprender a vivir digamos, con esta pandemia y yo creo que también es bastante positivo que partamos este año escolar y por eso con tanta antelación estamos preocupándonos de que los apoderados sepan estas medidas de seguridad. Ustedes como personal de Carabineros van a fiscalizar eso, me imagino. Exactamente, vamos a fiscalizar, ¿cierto? Nos vamos a reunir con ellos también, nosotros tenemos contacto con las distintas asociaciones y vamos a estar fiscalizando en los colegios, en los distintos colegios de Chile, en realidad, no solamente de la región metropolitana, así que no, de todo Chile. Carabineros va a estar los primeros días fiscalizando que se cumplan estas medidas de seguridad y también del decreto 38. Perfecto, le agradecemos mucho a la general Marcela González Casas Cordero de la Prefectura de Carretera y vamos a tratar de conversar también acá con la transportista. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? María Antonieta Espinosa. María Antonieta, ¿qué le parece volver a trabajar con todas estas medidas después de tanto tiempo? Me encanta la idea, sí, porque estábamos muy mal nosotros aquí, más que todo psicológicamente, el encierro nos afectó bastante. Yo, gracias a Dios, he tenido un poco de trabajo y el año pasado ya empecé a trabajar con el colegio, incluso aquí del frente. Poquitos niños, pero la salud mental me mejoró mucho. Oye, me imagino que ahora a cumplir, aparte de las disposiciones de seguridad, las de COVID, que son los protocolos generales, la mascarilla en los niños. Sí, por supuesto, claro que sí, y no solo la mascarilla, ya es cierto que no hay aforo ahora, ya. Pero hay que tener cuidado igual, no se puede llevar el burro. Cuidado. En mi caso, yo no voy a llenar el furgón de niños, ¿ya? Porque no me conviene, la salud está para todo mejor, ¿ya? Agradecemos mucho por esta entrevista y claro, acá tenemos a Joaquín también, que es el extra, que está ahí con su cinturón de seguridad bien abrochado, Karina, que es algo súper importante a la hora de llevar a los niños en el transporte escolar. Claro que sí, y cumplir todas las medidas, también la utilización de la mascarilla como corresponde para poder evitar contagios. Muchas gracias, Max, por estas entrevistas. Buenos días.